Buen día, mi nombre es Valeria Vanessa Zambrano Enríquez y hoy voy a exponer mi primera evidencia de Coronas y Puentes 1, que es el tema de principios detallado. Como introducción, hay 5 principios que debemos tomar en cuenta para una restauración y después para su adecuada ejecución. El primero es preservar la estructura dentaria, es decir, a la medida que sea posible conservar la estructura dental sana, aunque en estos casos a veces se puede sacrificar y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. 2. La retención y resistencia, que son sumamente importantes para que el resultado final, que es la restauración definitiva, pueda durar en boca el tiempo deseado. Durabilidad estructural, tanto como la pieza dentaria a que no se fracture, así como la restauración. Integridad marginal y la preservación del periodonto, es decir, que la restauración final no debe de violar esto que es la encía. La preservación de la estructura dentaria. No solo debemos de enfocarnos en restaurar la parte perdida de los dientes, sino la que queda debemos de protegerlo. Aunque no solamente por estar cuidando esa estructura dental sana vamos a sacrificar también la retención. Hay un ejemplo muy claro aquí abajo, que es el caso de preparar un onlay. Se elimina de 1 a 1.5 milímetros de estructura oclusal y esto ayuda a evitar la fractura de la misma pieza dentaria. Aunque estamos eliminando estructura dental sana para dar esa profundidad, a la larga nos beneficia a que se conserve la integridad de la pieza en general. Segundo punto, la retención y la resistencia. Para que la restauración cumpla su objetivo, debe permanecer en la posición que deseamos en el diente. No existe ningún cemento que nos ayude a cumplir este objetivo. Así que lo más importante para lograr la retención y resistencia es la configuración geométrica, el diseño que nosotros le vamos a hacer a la pieza. Esto hará que el cemento quede bajo compresión, dando así la retención y resistencia. Y vamos a definir cada uno de ellos. La retención es la que evita la salida de la restauración a lo largo de la línea de inserción o del eje longitudinal de la preparación dentaria. Y la resistencia es la que impide el desalojo por medio de las fuerzas dirigidas apical u oblicuas. Entonces, el elemento esencial de la retención es 2 paredes verticales opuestas en la misma preparación. Puede ser las paredes externas, vestibular y lingual, que tienen un recubrimiento completo, como podemos ver en la imagen. Las extracoronarias son un ejemplo de retención de casquillo o de recubrimiento, como vemos en la figura 9.1. Y pueden ser las internas, vestibular y lingual, igualmente porque son opuestas por la caja proximal de una inlay, como vemos en la imagen 9.2. Las intracoronarias resisten el desplazamiento por retención en cuña. Conicidad. La conicidad de las paredes axiales son las que nos permite la colocación de la restauración metal-cerámica. En paredes externas las opuestas convergen gradualmente, como vemos en la imagen superior izquierda, o sea que van haciéndose hacia un punto más pequeño, como en forma de cono, aunque no deseamos llegar a eso tal cual. Y las paredes internas opuestas deben divergir oclusalmente, como vemos también en la imagen superior izquierda, que van haciéndose más anchas, de más delgado a más ancho se abre. Podemos hacerlo esto con una frase de diamante o de carburo cónica y debe tener que esta tiene una inclinación de 2 a 3 grados con el ángulo paralelo a la vía de inserción. Con 2 superficies opuestas darían una conicidad de 6 grados, que es lo ideal. No debemos de buscar más conicidad que esta. Mientras más exista paralelismo de las paredes opuestas, va a ser igual a mayor retención. Es decir, que si nosotros inclinamos de más y lo hacemos más cónico, esto también nos puede afectar mucho.
¿Para qué forma cónica? Nos ayuda a visualizar las paredes de la preparación, evita las retenciones, compensa las impresiones que fallaron durante la fabricación de la restauración final y permite un asentamiento casi completo con el cemento. Esta conicidad es la que nos ayuda básicamente a que la restauración final entre adecuadamente en el muñón. Aunque se realizaron varios estudios, todos concluyen que deben de cuidar el exagerar la conicidad, por lo que se concluyó que una conicidad de 16 grados es un objetivo susceptible al momento de realizarlo y mantiene una buena retención. En anteriores puede bajar a 10 grados y en molares puede llegar hasta 22. Esto es también porque en molares hay más superficie. El cemento se debilita ya que varía en cuanto a la superficie de la preparación a la restauración. Por ello, cuanta mayor superficie de preparación, mayor será la retención. Por ejemplo, en molares hay mayor retención que en dientes anteriores. También se puede decir que las preparaciones de dientes más grandes son más retentivas que de dientes más pequeños, como podemos observar en las imágenes de abajo. La libertad de desplazamiento. Al limitar los movimientos de desplazamiento por medio del torque y torsión en plano horizontal, hacemos nuestra restauración con mayor resistencia. Los ángulos oblicuos y las fisuras en V provocan disminución de la retención. Las fuerzas provocan un movimiento de rotación que podría causar el desalojo de la restauración, y esto lo quiero explicar con las imágenes de abajo. Para evitar esas vías de salida podemos hacer unas retenciones o unas ranuras para que se retenga mejor la restauración, como vemos en la figura 9.6. También podemos ver en la siguiente figura, en la 9.7, que las paredes de un surco se unen a la pared axial en un ángulo oblicuo y no proporciona la resistencia necesaria. En cambio, si hacemos un surco perpendicular, las fuerzas de rotación van a resistir ese desplazamiento. En la figura número 9.8, las paredes vestibular y lingual de una caja no resisten el desplazamiento rotacional si forman ángulos oblicuos en la pared pulpar, como vemos en la figura A. Pero si unimos la pared pulpar en ángulos de casi 90 grados en la B, podemos lograr esa retención, impidiendo así el desplazamiento. Longitud. La longitud ocluso-gingival es un factor importante para la resistencia como para la retención. Mientras más larga, más retención. Mientras más corta una pared, mayor su inclinación y también será menor su retención. Se debe entonces buscar la menor conicidad posible. No quiere decir que no se pueda hacer en dientes de una dimensión corta estas preparaciones, solamente hay que cuidar la conicidad. La longitud debe ser suficiente para interferir en el arco de pivotaje del molde del colado alrededor del punto de Magret del lado opuesto. Se crea un radio rotacional, mientras más largo, más arco de desplazamiento. Esto se puede resolver para las paredes cortas en dientes grandes con surcos en las paredes axiales, reduciendo así el radio rotacional. Lo podemos observar en la figura 9.11, como en la imagen B se han creado unas ranuras en la pared axial donde nos ayuda a tener una mejor rotación, aunque la pared sea corta. Sustitución de componentes internos. La unidad básica de retención de una restauración cementada la constituyen las paredes axiales opuestas con una conicidad mínima. Componentes internos, el surco, forma de la caja y pozo para el pin pueden sustituir una pared axial, es decir, que si no se cuenta con ello, cualquiera de estos lo puede sustituir. Los surcos proximales de 15 grados proporcionan una resistencia al desplazamiento horizontal vestíbulo-lingual. Y aquí podemos observar los tres sustitutos que nos presenta el libro de Schillingburg: la caja, el surco y el pozo para el pin. Vía
de inserción. ¿Qué es la vía de inserción? Es una línea imaginaria a lo largo de la cual la restauración se coloca o se retira de la preparación. El dentista la traza desde antes de hacer la preparación y decide dónde va a quedar. En todos los pilares deben ser así. ¿Cuál es la técnica correcta? Se debe de cerrar un ojo, ya que con una visión binocular causa un error de 8 grados. Es por eso, como en la imagen derecha, observamos cómo el odontólogo cierra uno de sus ojos para poder visualizar y no fallar en la inclinación. Podemos usar también un espejo intraoral a 1 centímetro de distancia a donde vamos a estar trabajando. Debemos de considerar las dimensiones mesiodistal y vestíbulo-lingual, y la vestíbulo-lingual es la que más va a afectar en lo estético. Si inclinamos la vía de inserción por la parte facial, hará que quede una parte prominente oblicuo-vestibularmente. Será sobrecontorneada y también va a causar una transparencia opaca. Para más de 3/4, la vía de inserción debe ser paralela a la mitad incisal, y si se inclina de más, expondrá el oro o vaya el metal del que está hecho. En mesial y distal, la vía debe de ser paralela a las áreas de contacto. Si se inclina de más, quedarán bloqueados. Y lo podemos ver en la imagen de abajo. Por ejemplo, en la imagen A vemos cómo se ha inclinado de más y ha quedado muy inclinado y sobrecontorneado la parte vestibular. En la B está más centrado y quedó mejor. Y en el C quedó demasiado palatino, exponiendo o sobrepasando la parte pulpar. Vemos en la siguiente imagen de la derecha cómo queda correctamente usando todos los lados paralelos, y cómo si se inclina de más queda bloqueando las caras proximales. Siguiente punto: durabilidad estructural. Una masa de material que pueda soportar las fuerzas, pero que respete el periodonto y los límites para la oclusión armoniosa. Es decir, que la restauración final debe ser capaz de resistir las fuerzas masticatorias, respetar el margen gingival y todos los tejidos del periodonto sin que se inflamen, y también la oclusión debe ser armoniosa, sin puntos altos o sin estar sobrecontorneada. Esto se logra con los siguientes puntos: con la reducción oclusal. En aleaciones de oro, en cúspides funcionales se puede es de 1.5 milímetros y en cúspides no funcionales es de 1 milímetro. En metal cerámica, en cúspides funcionales es de 1.5 a 2 milímetros y no funcionales es de 1 a 1.5 milímetros. Y en cerámica es de 2 milímetros. Esto se reduce para que pueda ocluir correctamente. 2. Podemos hacer un biselado de la cúspide funcional. Al biselear las cúspides vestibulares y linguales, crea espacio para la cantidad adecuada de material en la restauración. 3. Reducción axial. Si no se realiza, causa paredes muy delgadas que después nos llevarán a la sobrecontornear la restauración, perjudicando gravemente el periodonto. Y lo podemos observar en las siguientes imágenes. En la 9-19 vemos una reducción oclusal adecuada, donde proporciona el espacio necesario para una restauración colada. Veamos el grosor, como en el primero es inadecuado, ya que no se redujo por la cara oclusal, dejando un espesor muy delgado para la restauración. La reducción oclusal debe de reproducir los planos inclinados básicos en lugar de tallar la superficie plana. Debemos de seguir, por así decirlo, la forma de las cúspides, pero sí reduciendo en el plano oclusal. Tampoco debemos de dejarlo como una capa, como vemos en la imagen superior derecha. En la 9-21, el bisel de la cúspide funcional constituye una parte integral en la reducción oclusal. Es decir, que debemos de tratar
de evitar que queden esos puntos altos, sino redondear esas cúspides funcionales. Y en la última imagen, la inferior, en la 925, la reducción axial inadecuada puede producir paredes delgadas o también una restauración débil, como vemos en la A, o una restauración que esté sobrecontorneada, como observamos en la B. Integridad marginal. Para que la restauración sobreviva en el entorno biológico de la cavidad oral, debe respetar el margen gingival. Debe quedar esta línea bien adaptada. Podemos hacer dos cosas, biselear o no biselear. En la primera, cuanto más agudo sea el ángulo del margen o mientras más obtuso sea el ángulo de línea de acabado, menor será la distancia entre la restauración y el diente. No biselear nos causa la presencia de cemento, que el cemento cambie las cosas. Cuanto más cerca esté el paralelismo del bisel de la vía de inserción, mayor será la distancia entre la restauración y el diente. Configuraciones de líneas de acabado. El sobrecontorneado es por biseles amplios y poco profundos. Hay algo que se llama chamfer, que viene siendo la línea de acabado gingival, y también hay algo que se hace que se llama hombro, que es usado con terminación con coronas totalmente de cerámica, y lo podemos ver en las imágenes de abajo. En la 930 vemos un chamfer profundo en una preparación para una corona totalmente de cerámica, que es ese pequeño escalón. Y en la 932 un hombro radial en una preparación para una corona totalmente de cerámica. Combina un soporte máximo de la cerámica con un ángulo gingivo-axial redondeado que reduce la tensión. Aquí tenemos otros ejemplos que venían en el libro. En la figura 933 vemos un hombro con bisel en el hombro oclusal de un onley, y podemos ver también un borde en cuchillo polingual de una corona de 3/4. El libro mencionaba que este borde de cuchillo casi no se usaba. Vamos al siguiente punto, que es la preservación del periodonto. Los márgenes de terminación son aquellos que quedan suaves y con un acceso para poder limpiarse. Ya no se acepta poner los márgenes subgingivalmente, ya que mientras más profundo, más inflamación podría causarle a nuestro periodonto. En todo caso, se debe realizar un alargamiento coronario donde se moverá 3 milímetros la cresta alveolar, respetando el espesor biológico. Aquí podemos observar en la imagen inferior izquierda cómo la muela está subgingivalmente, pero con un alargamiento coronario se puede ganar una buena porción dentaria para ahora sí poder hacer una preparación y no violar el espesor biológico. Por último, el libro nos mencionaba el instrumental con el que podemos lograr esto. Están las fresas de diamante cónica de punta redondeada, que nos van a ayudar para hacer surcos de orientación de profundidad, reducción oclusal y cúspide funcional. También están las de diamante cónico de punta plana, que nos va a ayudar a la reducción axial y a formar los hombros para el margen. Tenemos la de diamante de forma de torpedo, que nos ayuda a la reducción axial y a la línea de acabado de chamber. Está la de aguja corta para la reducción axial proximal incisal en dientes posteriores, la aguja larga para la reducción axial en proximal incisal en dientes anteriores, la fresa de llama, que es para el flanco proximal y bisel gingival, diamante de rueda pequeña para la reducción lingual en dientes anteriores, fresa de fisura cónica, que es para el surco de asentamiento, surco proximal, ranura oclusal, hombro oclusal, istmo, caja proximal, acabado y pulido, y biseles oclusales e incisales. Y por último, las fresas de fisuras cónicas, que nos ayudan a la alineación incisal de los surcos,
ángulos en las cajas proximales, pulido y alisado, y bisales oclusales e incisales. Y aquí vemos todas las fresas mencionadas dentro de esta lista, que pues todas son de diamante o de carburo. En conclusión, veo que ahora que inicio esta materia de coronas y puente, pues no solamente se trata de tallar el diente, reducir estructura dental para poder poner una restauración, sino que hay que ver bien todos estos principios para sí tratar de conservar la mayor estructura dental sana, pero tampoco sacrificar la retención, que al final de cuentas el paciente quiere saber que el trabajo que se le ha hecho va a durar, va a ser funcional. También debemos de ser conscientes al hacer pues todo lo de reducir las paredes axiales, la cúspide funcional, el biseliado, considerar todos esos detalles porque lo que queremos es que realmente asiente, y ya que el cemento no lo es todo, el cemento, esa restauración pues no es el que me va a dar la retención, sino pues la forma geométrica. Finalmente el responsable pues vamos a ser nosotros al dar ese diseño. Debemos verlo, realmente tomar el tiempo de cuidar cada ángulo, cada pared. Y pues finalmente y pues finalmente saber que va a ser un buen trabajo esa restauración, que va a quedar bien colocada y que se va a respetar pues todos los tejidos, tanto a la medida que sea posible los de el diente mismo, así como los del periodonto, para que no haya problemas de inflamación, de molestias, de puntos altos, etcétera. Y pues referencias bibliográficas serían del libro de Schillingburg, del cual saqué el tema de principios y tallados. Muchas gracias.